el imperio que precedió al imperio mexica. Primero vamos a aclarar el término azteca, y es que este término no se refiere exclusivamente a los naturales de la antigua México Tenochtitlan, sino a todos los originarios del mítico lugar llamado Aztlán, cuya ubicación es hasta el día de hoy desconocida. La leyenda dice que las 7 tribus nahuatlacas partieron de Aztlán en el año 1064 o 1168 de nuestra era, buscando la tierra que su portentoso dios Huitzilopochtli les había prometido. En los años que duró su recorrido, estas tribus se separaron, de acuerdo con algunas versiones, debido a múltiples discordias. Unos llegaron a la náhuatl mucho antes que otros y se asentaron en las tierras que consideraron las mejores o en las que les fue posible. Los últimos en llegar fueron los Mexitin Tlatelolca, quienes entonces eran una misma tribu, aunque hay versiones que afirman lo contrario. Cuando llegaron las 7 tribus nahuatlacas, la cuenca de México ya se encontraba habitada por diversas tribus descendientes de los tolteca chichimeca. Entre ellos estaban los habitantes de Chapultepec, Chololan, Culhuacán y Tenayocan. De acuerdo con los anales de Cuautitlán, estos chichimecas vivían como cazadores y vestían con pieles de animales, mientras que los peregrinos recién llegados del norte ya habían adoptado la agricultura y fabricación de cerámica, aunque no eran la cultura que encontraron los españoles. Para eso, faltaban poco más de 250 años. Con el paso de los años, las tribus recién llegadas y las ya establecidas se fusionaron por medio de matrimonios, de la misma manera en que se acostumbraba en Europa. Es aquí donde comienza el linaje tolteca, chichimeca, colúa, mexica. Vamos a irnos un poco más atrás, al imperio de los toltecas. Este imperio comenzó aproximadamente en el año 667 de nuestra era y se cree que duró 384 años. Es decir, que para el año 1051 ya había caído en la ruina. Los gobernantes toltecas tenían, de acuerdo a sus leyes, el derecho a regir 52 años, ni más ni menos. En caso de morir, su esposa o los familiares se quedaban con el cargo. No había una elección. Las causas de la ruina del imperio tolteca son desconocidas. Algunas versiones aseguran que se debió a una sequía y por consiguiente hambrunas y enfermedades. El caso es que los sobrevivientes emigraron, llegando incluso a Yucatán y Guatemala. Otras familias decidieron permanecer en el Valle de la Náhuac, pero no fueron suficientes para mantener vivo su legado. En su mayoría, la tierra quedó despoblada por casi un siglo. Cuenta la leyenda que antes de morir, el último gobernante de Amaquemecan heredó el mando a sus 2 hijos, Chacautli y Xolotl. El segundo decidió buscar con su familia, sus amigos, seguidores y un ejército cuantioso un lugar donde fundar su propio reino. 18 meses más tarde, llegaron a Tolan y Tepepolco, y de ahí envió a su hijo Nopaltzin a explorar el territorio. Al llegar a Tenayocan, situada al pie del Cerro del Tenayo en la Sierra de Guadalupe en el Estado de México, el príncipe disparó 4 flechas hacia cada uno de los puntos cardinales en señal de posesión. Ahí comenzó el imperio chichimeca, o Acolhua, donde aproximadamente 200 años más tarde nacería el famoso Nezahualcóyotl. Tras haberse establecido en Tenayocan, Xolotl mandó a uno de sus capitanes a investigar el origen de una nube de humo. Pronto descubrieron que Coatlichan, Huexotla, Otompan, Chimalhuacán, Chapultepec, Coyohuacán y otros pueblos estaban habitados. Todos estos poblados eran aún muy pequeños, a veces con no más de 1000 habitantes. El señor chichimeca les ofreció su amistad y con ello alianzas que se consolidaron por medio de matrimonios. Asimismo, hubo un intercambio de conocimientos que facilitó la vida de los recién llegados y de los ya establecidos. Los chichimecas aprendieron a cocinar con maíz, a sembrar y cosechar, a extraer metales de la tierra y fundirlos, labrar piedra, a hilar y tejer algodón. 8 años después comenzaron a llegar algunos de los grupos provenientes de Aztlán. Por esa época, Xolotl mudó su reino de Tenayocan a Texcoco. Entre los recién llegados estaban 3 príncipes que decían ser originarios de Tecolhuacán, otro de los nombres de Aztlán, y le pidieron permiso a Xolotl de habitar en sus tierras y le prometieron vasallaje. El Tecutli chichimeca no solo les dio tierras, sino que también les entregó a 2 de sus hijas para que las desposaran. El mayor de los príncipes se casó con Cuetlalxochitl y el menor con Cihuaxochitl, en una fiesta que duró 70 días. Para las culturas precolombinas, las mujeres eran un botín de guerra, una moneda de cambio y ofrendas. Muy pocas mujeres lograron sobresalir como sacerdotisas o como reinas. A partir de la fusión de las tribus ya mencionadas, quedó establecido el reino de Acolhuacán. El yerno de Xolotl, llamado Acolhuatzin, recibió las tierras de Azcapotzalco y Chiconcuautli recibió el señorío de Xaltocan. El tercero de los príncipes, aunque no se había casado con ninguna de las hijas de Xolotl, recibió el señorío de Coatlichan. Poco después surgieron los primeros conflictos en el gobierno de Xolotl. Entonces el Tlatocayotl
Pasó de la clemencia a la severidad. Quienes consideraban injusta la forma de Xolotl de reprimir a los rebeldes, planearon un ardid, aprovechando que el Chichimeca Tecutli deseaba construir una especie de acueducto para llevar agua a Texcoco. Los rebeldes construyeron una presa y una zanja que llevaría el agua directo a los jardines del palacio, con lo cual pretendían ahogar a Xolotl. La estrategia era tan burda que no había forma de llevarla a cabo sin que no fuera descubierta. Sin embargo, el Chichimeca Tecutli decidió disimular y esperar hasta que sus enemigos terminaran las obras. El día que supuestamente abrirían la zanja y el Chichimeca Tecutli sería llevado por las fuertes corrientes, Xolotl subió a la parte más alta de sus jardines y esperó tranquilamente. Dicen las crónicas que hasta se echó a dormir, lo cual puede ser algo exagerado. El caso es que se salvó. Días después llevó a cabo una fiesta y agradeció públicamente a los responsables por haberle fabricado un acueducto para regar sus jardines. Boom, pow. Finalizadas las celebraciones, Xolotl decidió regresar a Tenayocan para alejarse del peligro que lo acechaba con la nueva presa tan cerca. Poco tiempo después, murió. Se dice que era un hombre de edad avanzada y que había gobernado alrededor de 40 años. Antes de su muerte, Xolotl nombró a su hijo Nopaltzin heredero del reino, quien ya rondaba los 70 años. Un año después de iniciado su gobierno, volvió a mudar la corte a Texcoco. El gobierno de Nopaltzin no fue tan sencillo como el de su padre, pues en los años siguientes comenzaron las rebeliones y las guerras entre poblados. Acolhuatzin, señor de Azcapotzalco, se apoderó de Tepotzotlán con el único objetivo de agrandar sus territorios. Los señores Huetzin de Coatlichan, Yacazozotl de Tepetlaostoc y Tochiuntecutli de Coahuacan iniciaron una guerra entre sí por una mujer llamada Atotostli. Huetzin los derrotó y se quedó con la princesa. En la guerra, las tropas de Nopaltzin fueron en contra de Tulancingo, quienes se habían rebelado en contra de su gobierno. Se enfrentaron durante 19 días seguidos, siendo las huestes de Nopaltzin quienes llevaron la peor parte. El príncipe Tlotzin auxilió a su padre con sus hombres y vencieron a los rebeldes. Se sabe que Nopaltzin promulgó las primeras leyes de la zona para prohibir los incendios en los bosques y montes, el robo de caza, el traspaso de la propiedad privada y el adulterio. Todo lo anterior se castigaba con la pena de muerte. Asimismo, Nopaltzin impulsó el cultivo de maíz, el cual había quedado abandonado desde los tiempos de los toltecas. Luego se inició la siembra de algodón, que con el paso del tiempo se volvería uno de los principales insumos. Poco tiempo después, Nopaltzin murió dejando a su hijo Tlotzin como heredero. Tras la muerte de Nopaltzin, segundo Huey Chichimecatl Tecutli, tomó el cargo su hijo Tlotzin, quien al iniciar su gobierno ordenó que toda la población se ocupara en el cultivo de maíz y algodón. Según narra Ixtlilxóchitl, esto lo aprendió Tlotzin en el tiempo que vivió en Chalco. Muchos de los pobladores no estuvieron de acuerdo y se mudaron a Mestitlán y Tototepec. En los siguientes 4 años, Tlotzin recorrió todo el territorio encontrando a su paso cientos de personas que seguían viviendo en cavernas. Al parecer, este gobernante los motivó a construir sus casas y a trabajar la tierra. Murió a los 36 años de su reinado. Se cree que fue en el año 1298. El siguiente Huey Chichimecatl Tecutli fue Quinantzin, quien tras ser jurado ordenó que sus súbditos lo llevaran en andas cubierto por un palio de Tenayocan hasta Texcoco, a donde decidió mudar la corte. Y para que Tenayocan no se quedara sin gobierno, dejó a cargo a su tío Tenancacaltzin. Muchos se ofendieron con las nuevas formas de trasladarse de Quinantzin, utilizando a los soldados como cargadores. Hubo quienes propusieron independizarse del reino Acolhua. Tenancacaltzin, con el apoyo de Acolhuatzin, señor de Azcapotzalco, aprovechó las circunstancias y se hizo jurar Huey Chichimecatl Tecutli, alegando que Quinantzin había abandonado la corte al mudarse a Texcoco. Contrario a lo que esperaba, Quinantzin no le declaró la guerra a su tío y optó por permanecer en su palacio de Texcoco, lo cual hizo creer a muchos que se estaba dando por derrotado. Mientras tanto, el señor de Azcapotzalco se las arreglaba para derrotar a Tenancacaltzin y apoderarse de todo el territorio Acolhua, pero no se trataba de una abierta declaración de guerra. Acolhuatzin envió a los Mexitic a que invadieran Tenayocan, saquearon la ciudad y se llevaron consigo a cientos de mujeres. Pero, ¿quiénes eran esos Mexitic? Era una tribu que había llegado de Aztlán y que recién había fundado en un islote abandonado en el lago su ciudad llamada Cuauhmixtitlan, lugar del águila entre las nubes o lugar de la nube del árbol. Todo esto bajo el permiso del Tepanecatl Tecutli Acolhuatzin.
El quinto güey Chichimecatltecutli fue Techotlala. Sobre su gobierno se dice que llevó a cabo muchas reformas en cuanto a justicia, agricultura, impuestos, ejército y embajadas. La primera versión dice que el señor de Xaltocan se alió con los señores de Otompan, Mestitlan, Cuauhnáhuac, Tecomic, Cuautitlán y Tepoztlán. Se rebelaron y comenzaron los conflictos. Techotlala los mandó a llamar para llegar a un acuerdo, pero los rebeldes se negaron, así que el Tecutli Chichimeca se reunió con los señores de Azcapotzalco y Mexico para que lo apoyaran con sus tropas. Tras 2 veintenas de combate, la rebelión quedó disuelta, así que Tezosomoc incorporó a sus territorios los señoríos de Xaltocan, Cuautitlán y Tepoztlán. Tezosomoc actuó con tal arbitrariedad debido a la enemistad que ya tenía con Techotlala, desde que éste recibió el gobierno del güey Tlatocayotl. Tezosomoc se negó a reconocerlo como güey Chichimecatltecutli y el hijo de Quinantzin se comportó con prudencia para evitar una guerra entre ambos señoríos. La segunda versión menciona que después de la muerte de Paintzin, señor de Xaltocan, su heredero Tzompantzin, señor de Mestitlan y probablemente su hermano, se entregó al juego y a la holgazanería. Tezosomoc de Azcapotzalco, según las versiones texucanas, ya todo un tirano, decidió apoderarse del señorío de Xaltocan, por lo que invitó a los señores de Tenochtitlan y Tlatelolco. Tras derrotar a Xaltocan, se repartieron las tierras. Los pobladores salieron huyendo y dieron con las tropas de Techotlala, quien los salvó del peligro y les otorgó un lugar para vivir, y así fue como se fundó la ciudad de Otompan. Techotlala dividió el reino en 65 estados, con un gobernante cada uno, pero todos sujetos al supremo Tecutli. Un cambio importante aplicado en su imperio fue la adopción de la lengua náhuatl, ya que era la más común en la zona. Con lo que nunca estuvo de acuerdo fue con la adopción de la religión mexica, pues se dice que no aceptaba los sacrificios de animales y humanos. Techotlala murió en 1409. Con la dolorosa pena de saber que muy pronto estallaría una guerra. Su funeral tuvo muy poca concurrencia, debido a que para entonces las relaciones entre Texcoco y Azcapotzalco ya estaban fracturadas. Tezosomoc decidió no asistir y por lo tanto sus aliados lo imitaron, así que muy pronto Ixtlilxochitl, el heredero del imperio, conocería la ira de Tezosomoc.